Lo dicho, buenas tardes de nuevo. Les recordamos la importancia de estar silenciados, la importancia también de tener la webcam desconectada y con el permiso de ustedes voy a dar ya la palabra a la doctora María Dolores Moya y después al doctor Mauricio Azcárraga, que hoy hablarán de urgencias en relación a la patología de COVID durante esta tarde en la sesión de esta tarde. María Dolores, si te parece, compartes tu presentación y ya inicias tu... Vale, empiezo compartiendo la presentación. Sí. Vale. A ver, no se está... vale, Sí, fenomenal. está entrando, sí, sí. Ponlo en pantalla completa Sí, y ya lo tenemos todo preparado. vale, pues empieza ya. Sí, por favor. Vale, pues soy María Dolores Moya, trabajo en el Centro de Salud de Salvador Allende y pertenezco al grupo de trabajo de urgencias de la SOAMPI. Hoy vamos a hablar dentro del programa de diagnóstico, abordaje comunitario de las complicaciones del COVID del apartado de urgencias. Antes que nada, os quería presentar aquí a nuestro enemigo número 1, el coronavirus. Es un virus RNA monocaterario, zoonótico, es decir, habitualmente infecta animales y a veces puede pasar al ser humano por contacto directo con animales o por contacto indirecto. Una vez en el ser humano ya pasa de un ser humano a otro. Los coronavirus son grandes conocidos nuestros. De hecho, el 2% de las personas son portadores sanas de algún tipo de coronavirus y el 5 al 10% de las infecciones respiratorias agudas banales son provocadas por coronavirus. Ya nos han dado algún que otro susto. En el año 2002, en China, apareció el SARS-CoV directamente, que fue el que provocó el síndrome del distrés respiratorio agudo, que llegó a extenderse a 29 países y llegó a afectar a 8.000 personas con unos 700 y pico muertos. Y más recientemente, del año 2012 al 2017, hemos tenido el MERS, que provocó el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que llegó a provocar, era una mortalidad muy alta, un 30% de mortalidad, está en el ojo de mira de la OMS como posible pandemia mundial y llegó a afectar a unos 2.000 casos en 21 países con unos 600 muertos. El que nos ocupa hoy, el SARS-CoV-2, aparece el 31 de diciembre de 2019 cuando las autoridades chinas informan a la OMS de que está apareciendo algunos casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, que ahora ya es muy conocida, la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China. En la primera semana de enero ya se confirma que es un nuevo coronavirus y le llaman el SARS-CoV-2. El COVID-19 será el conjunto de manifestaciones clínicas que provoque este coronavirus. La COVID-19 está provocando un gran número de manifestaciones clínicas. Al principio se hablaba solamente de fiebre, tos seca y dificultad respiratoria, pero bueno, se ha ido complicando. La tos ya no hace falta que sea seca, puede ser productiva. Iodinofagia, anosmia, geusia, mialgias, diarrea, dolor torácico, neumonías, lesiones dérmicas, trombosis, y cada día parece que vaya apareciendo una cosa más. No obstante, según fuentes del Ministerio de Sanidad, hasta junio del 2020 el 80% de los casos reportados en el mundo son leves. Y a día de hoy seguimos sin tratamiento. Solamente podemos dar tratamiento sintomático en los pacientes leves y moderados y soporte en las complicaciones graves. He estructurado el tema de urgencias en COVID a dos niveles, a nivel de atención primaria y a nivel de urgencias hospitalarias. En la atención primaria, la atención primaria tiene un papel muy importante dentro de todo, pero también dentro de la pandemia, ya que, como siempre, somos el punto de entrada al sistema sanitario para la mayor parte de los pacientes. Nos encargaremos de diagnosticar prácticamente al 80%, de diagnosticar y tratar al 80% de los casos que son leves
y tendremos que estar atentos a los criterios de derivación de ese 14% que va a requerir hospitalización. Para atender a la COVID, lo que se recomienda es, para intentar evitar el contagio, disminuir el aforo de pacientes y aumentar el espacio físico y temporal. El recurrir a visitas no presenciales y en el caso de que algún paciente con el que hemos contactado por teléfono o por cualquier otro medio pensamos que tenemos que verlo de manera presencial, lo interesante sería citarlo en el centro de salud y recibirlo en el momento en el que llegue y siempre cuando no haya muchos otros pacientes presenciales para evitar esas aglomeraciones en sala de espera que habían antes de la época del COVID. En el momento actual, en atención primaria, estamos haciendo PCR a todo caso sospechoso o posible. Y en el momento en que detectamos un caso que es posible o sospechoso, intentamos tomar nota por lo menos de los contactos estrechos para que en caso de que la PCR sea positiva podamos inmediatamente localizarlo y hacer PCR a ellos. Es muy importante en todos los casos sospechosos hacer una revisión telefónica a las 24, 48 y 96 horas para detectar complicaciones y ver la evolución, ver si hace falta derivarlo al hospital. El paciente que acude al centro de salud es atendido en primer momento por un triaje que habitualmente suele estar formado por sanitarios de enfermería. Ahí le miran la temperatura y la saturación en el caso de que esté diciéndote que tiene algún síntoma respiratorio. Si la saturación es menor de 95, exceptuando los casos de EPOC conocidos que ya de por sí saturan menos, en el caso de que presente algún tipo de dificultad respiratoria o taquipnea, taquicardia, alteraciones en el sensorio, dolor pleurítico o vómitos o diarreas importantes, sale solicitud de anotación. Gracias. Me sale, José, me sale aquí solicitud de anotación. Tani Tabla solicita anotar en el contenido compartido, lo rechazo, ¿no? Ya está, vale. Lo rechazo. Vómitos o diarreas importantes. Se consideran vómitos importantes cuando no pueden tolerar la alimentación o vomitan incluso el agua, y la diarrea se considera importante cuando son más de 10 deposiciones día o más de 5 o 10 deposiciones más de 3 días. Serán criterios de derivación hospitalaria la frecuencia respiratoria. Aquí he puesto yo mayor de 30, pero vamos, mayor de 30 ya sería criterio de UCI. Con mayor de 20 respiraciones por minuto ya habría que valorar si hay una saturación de oxígeno menor de 92, derivarlo al hospital. Taquicardias mayores de 125, hipotensiones, cuando están menos de 90 y menos de 60, ya podríamos estar hablando quizá de un shock séptico. Disnea de reposo a mínimos esfuerzos, hemoptisis, alteraciones del sensorio o sospecha de neumonía. ¿Y cuándo sospechamos la neumonía? Cuando hay un empeoramiento de la disnea, cuando hay expectoración, vemos si es rumbosa, si es una expectoración purulenta, verdosa, persistencia de fiebre más de 7 días, reaparición de la fiebre en paciente que lleva un tiempo febril, cuando empiezan con taquipnea, cuando hay una alteración en la auscultación, de oídos crepitantes, o cuando tienen un dolor costal preventivo. En todos estos casos tendríamos que sospechar que puede estar haciendo una neumonía. Otros criterios que tendríamos que valorar es la fiebre resistente a antitérmicos, la tos que dure más de 14 días, sobre todo si es persistente y dificulta la alimentación o la hidratación, la dificultad respiratoria que no es grave pero que es persistente también en el tiempo, o los cambios psicosociales del aislamiento que impidan un aislamiento eficaz en el domicilio. En primaria veremos a todos los casos leves, y entonces tenemos que ver que hay grupos de población distintos, que los síntomas van a afectar de una manera distinta a un grupo de población y a otro. Llamaremos paciente sensible al paciente de 60 años o más con una o más comorbilidades: hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática, inmunodepresión, a los pacientes embarazados y a los niños. Los niños son una población especial porque en ellos hay una gran capacidad de transmisión del virus y causan cuadros respiratorios y gastrointestinales, pero habitualmente leves.
Con los niños ha habido aquí como una especie de mareo. Al principio decían que no la cogían, después decían que sí que lo cogían, pero no mucho. Después que eran unos grandes replicadores del virus. A día de hoy se piensa que no sufren la enfermedad con la misma fuerza que la pueden sufrir muchos adultos, pero bueno, sí que la sufren y sí que la pueden transmitir. Pueden dar cuadros leves o asintomáticos, incluso con una carga viral alta, y puedes ver a un niño con un estado general estupendo que te satura un poquito mal, le haces una radiografía y presenta neumonía bilateral o alteraciones analíticas como el aumento de las fosfatas alcalinas. También ha habido mucho mareo con respecto a que estaba aumentando los casos graves de la enfermedad de Kawasaki. Y luego decían que no tenía nada que ver con el virus de la COVID porque la PCR salía negativa. A día de hoy, por lo visto, lo que se piensa es que no es una enfermedad Kawasaki, sino una patología que se le parece mucho, que se ha venido a llamar síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y habitualmente los niños son PCR negativas, pero casi todos tienen anticuerpos positivos. Parece ser que es una enfermedad, una complicación de niños que han tenido o han estado en contacto con la COVID durante 1 o 2 meses antes aproximadamente. Son niños que empiezan con dolor abdominal, con fiebre, con vasculitis que les provocan erupciones cutáneas, tienen los ojos y los labios muy rojos, vómitos, un deterioro importante del estado general que puede llevar incluso al shock. Otra población especial son las embarazadas, porque las neumonías son la primera causa de morbimortalidad infecciosa en pacientes obstétricas. Durante la epidemia del SARS y del MERS se vio que sí que afectaba a las embarazadas. En el SARS había un poquito más de aumento de la mortalidad en embarazo que en la población general, y en el MERS la mortalidad fue similar a la población en general. En el caso del COVID-19 parece ser que las embarazadas no son más susceptibles de tener complicaciones cuando cogen la COVID. De hecho, el virus suele preferir a los hombres, se afectan más y más gravemente que las mujeres. Tampoco parece que creen problemas a nivel fetal. No obstante, se recomienda derivar al hospital a la mujer embarazada por su fragilidad, básicamente. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares han estado también ahí desde el principio. En primaria son un gran pool de la población los que tenemos con enfermedad cardiovascular porque se considera diabetes, se considera hipertensión, se considera obesidad. Entonces, hay muchísima gente que la tenemos en tratamiento por esto. Se ha visto que estos pacientes tienen más complicaciones que los pacientes que no tienen esta debilidad. Tienen más distrés respiratorio agudo. Tanto en el SARS-CoV-2 como en el MERS puede haber una lesión directa del músculo cardíaco que se dará con aumento de la troponina, que es un criterio pronóstico dentro de la analítica, provoca miocarditis, insuficiencia cardíaca. Parece ser que los pacientes que tienen la tensión arterial alta desde el inicio tienen peor evolución que los que tienen la tensión arterial controlada cuando cogen el COVID. En China se describieron casos de COVID que consultaron por opresión precordial, por palpitaciones, por síntomas puramente cardíacos, en ausencia de síntomas respiratorios. Y se está viendo un aumento de ictus y de infartos en pacientes curados o convalecientes de COVID. Esto me lleva a recordaros que hay que protegernos, tenemos que utilizar un FP2 y unos guantes siempre antes de acercarnos, como mínimo, y bata, como mínimo antes de acercarnos a un paciente, aunque sea un paciente que en principio no tiene síntoma respiratoria, porque puede ser que nos parezca un ictus y que detrás esté COVID. Ha habido también mucho mareo en los pacientes cardiovasculares al principio y durante y al final, con respecto a que muchos de ellos están en tratamiento con ARA2 o con IECAS. Y que si esto era malo porque el virus utiliza, bueno, cuando los pacientes están en tratamiento con IECA o con ARA2, parece ser que hay un incremento del AC2, la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la puerta de entrada al receptor que utiliza el virus para entrar dentro del organismo. Está en riñón, en pulmón, en corazón y en vasos sanguíneos. Vale, lo que ocurre aquí es que la AC2
provoca la degradación de la angiotensina 1 y angiotensina 2. Los productos de degradación que provoca son antiinflamatorios, son antitrombóticos, natriuréticos. Entonces, cuando el virus entra, inactiva la AC2, hay un aumento relativo del AC1 que provoca el paso de la angiotensina 1 a angiotensina 2 con efectos trombóticos, inflamatorios, retención de sodio y líquidos, aumenta de la tensión. Se ha visto que los pacientes más críticos tienen mayor aumento de la angiotensina 2. El COVID, otra de las cosas que ha hecho es que nos ha hecho que tengamos que reestructurar nuestros centros para atender a las urgencias. Tenemos que establecer circuitos separados. Por un lado, pacientes que puedan tener infección respiratoria y por otro lado, el resto de los pacientes. Esta separación tiene que ser ya a la entrada. Cuando el paciente entra en la administración y dice que tiene síntomas respiratorios, el mismo administrativo lo tiene que derivar ya al circuito COVID. Después habrá un triaje hecho por parte de personal sanitaria que ya vendrá con mascarilla, FP2, gorro, bata, guantes. Le dará todos los pacientes deben de llevar una mascarilla quirúrgica y valorará de nuevo al paciente para ver si de verdad tiene síntomas respiratorios compatibles con COVID o si no parece un COVID y lo devuelve otra vez al sistema, al circuito limpio, digamos. Cuando un paciente presenta una infección respiratoria leve, que no tiene criterios de ingreso, vamos a decir que es un caso posible. A los casos posibles, en el hospital no se les va a hacer la PCR, se les va a derivar a primaria con aislamiento domiciliario y van a quedar bajo la tutela del médico de primaria, que será el que hará la PCR y el que hará el seguimiento durante unos 10 días si desaparecen los síntomas o por lo menos hasta que esté 3 días sin síntomas. En caso de que hayan criterios de ingreso en el paciente, ya se llamará un caso probable y entonces sí que se le hará la PCR en el hospital. En las urgencias del hospital, el diagnóstico pues habrá que valorar la clínica, la fiebre, la tos, la disnea, la auscultación, porque hay pacientes que tienen una radiografía negativa y crepitantes. Hay una disociación a veces entre la radiografía y la clínica. Se va a considerar si el resto de la exploración y pruebas complementarias indican que pueda ser un COVID, se ingresará aunque la radiografía sea normal. Se le hará una analítica COVID, que llamamos un perfil COVID, para ver, entre otras cosas, todas aquellas alteraciones que puedan ser pronósticas, como la linfopenia por debajo de 1200 linfocitos, la trombopenia, el aumento de PCR que podría indicar una enfermedad infecciosa bacteriana asociada a la transaminemia, el aumento del LDH, la creatinina elevada. A estos pacientes muchas veces tienen mialgias y en estos pacientes con muchas mialgias a veces hay elevaciones altas de la creatinasa por destrucción muscular y eso es también un factor pronóstico. Aumento de troponina que puede ser por culpa de una miocarditis que puede provocar, aumento de dímero D, de protombina, la procalcitonina que nos indicará otra infección bacteriana asociada y el riesgo de shock, la serología COVID. Si hay disnea o saturación por debajo de 95, se le pedirá también una gasometría, o si tiene la tensión muy baja y quieres ver cómo estamos, sospechas una sepsis y quieres ver cómo estamos de equilibrio ácido-base, puedes pedirle también una gasometría venosa. Se recomienda hacer antígenos urinarios de Legionella, neumococo y micoplasma porque muchas veces se asocian y también para descartar que la neumonía no sea por estas bacterias, por estos microorganismos. Se le hará el PCR SARS-CoV, se descartará la gripe y también se le hace un electrocardiograma porque están a veces asociándose a problemas cardiovasculares. La radiografía típica será en vídeo deslustrado bilateral en el 75% de los casos, parcheada. A veces la radiografía es normal y con la eco sí que pueden ver líneas congestivas, líneas B o consolidaciones. La eco es más sensible que la radiografía y el TAC. El TAC solamente se utilizará en casos concretos en los que la sospecha clínica se mantenga elevada pese a que las pruebas sean negativas. Porque es muy complicado el hacer un TAC, tienes que meterlo dentro de rayos, no disponemos de las portátiles
y estás esparciendo el virus por ahí. En el TAC se verán lesiones migratorias con absorción de lesiones primarias y aparición de nuevas lesiones. Aquí también ha habido mucha discusión. Se ha dicho que si es posible que estas lesiones que aparecen y desaparecen y que se ven en el TAC y no en la radiografía no sean más neumonitis en lugar de neumonías por acción directa del virus. Dentro de los pacientes que llegan a urgencias hospitalarias, también hay distintos tipos de pacientes. Los menores de 60 años sin comorbilidades, que no son pacientes sensibles, si tienen buen estado general, no tienen fiebre ni saturan bien con una frecuencia respiratoria aceptable, pues no hace falta pedirle una radiografía, se le pedirá solamente en función del criterio clínico. Si hay algo que te hace que a otro paciente fuera de una época COVID le hubieras pedido la radiografía. Estos pacientes son los casos posibles y se les dará una alta hospitalaria sin hacer PCR, activando el seguimiento por el médico de familia. En el caso de que tenga fiebre, aunque no tenga insuficiencia respiratoria, ya sí que se le hace una radiografía. Si la radiografía es normal, se le dará el alta también sin hacer PCR y se le considerará caso posible. Si hay una neumonía, entonces ya iniciamos estudios con analítica de sangre con el perfil COVID, lo que os he comentado antes, la serología, la PCR y todo esto, y ya pasará a observación en espera de resultados. Cuando son pacientes sensibles, se les hace radiografía a todos. Si la radiografía es normal, por la sensibilidad de estos pacientes se hará de todas maneras un estudio analítico con gasometría si tiene dificultad respiratoria, PCR, etc. En el caso de que la radiografía sea normal, se considerará que la infección es leve y se ingresará para ver la evolución y para iniciar el tratamiento si hay anticuerpos positivos o la analítica es compatible con COVID, por la sensibilidad de estos pacientes. En caso de que sea neumonía, ya pasa directamente a observación de ella, se le pedirán todas las pruebas y se ingresa y estratifica según la analítica en distintos tipos y la neumonía en distintos tipos de riesgo. La neumonía sin criterio de gravedad se ingresará también en aislamiento COVID y será la neumonía leve moderada en cualquier edad. Cuando la CURP es menor de 2, la CURP es una escala que sirve para medir las neumonías. Se podría hacer incluso en primaria y da una buena indicación de qué pacientes tienen una neumonía grave. Valora la C de confusión, estado del sensorio, confusión o nubilación. La U sería la urea, que sería de 18 por debajo de 10, por encima de 18 miligramos de decilitro, o el BUM por encima de 20. La respiración, si hay taquipnea o no, por encima de 22. La B es de block de la tensión arterial, por encima de 9, por debajo de 9 de sistólica o por debajo de 6 de diastólica, y el 65 es la edad. En primaria la podríamos utilizar obviando la parte de la urea BUM, solamente con el CRB y 65. En el caso de que la CUP sea mayor o igual de 2, hay que ingresar al paciente. Y cuando es mayor o igual que 1, hay que ingresar al paciente. Y cuando es mayor o igual que 2, ya incluso podría ser que tuviéramos que contactar con UCI. La saturación mayor de 90 también dice que no hay mucha gravedad, y en este caso solicitaríamos siempre anticuerpos, antígenos urinarios, vamos, lo que hemos comentado. En la neumonía grave habrá que valorar la UCI porque muchos de estos pacientes acaban con un distrés respiratorio importante, y para ver que una neumonía es grave veríamos los criterios de gravedad y de progresión de neumonía. De gravedad, la insuficiencia respiratoria o la necesidad de ventilación mecánica o el QSOFA. El QSOFA es una escala abreviada para decirnos qué pacientes se espera que vayan mal si no ingresamos en UCI. Y lo que mira es también el estado de conciencia, la tensión sistólica por debajo de 100 y la frecuencia respiratoria. En caso de que alguno de que sea mayor o igual a 2, es decir, que tenga una presión bajita, frecuencia respiratoria alta o alteración del estado de conciencia, dos de estos ítems sería para contactar con UCI porque probablemente requerirá ingreso en UCI. Otro criterio para ver que la neumonía es grave es que sea una neumonía que, aunque parezca que sea moderada, va progresando en las primeras 24 o 48 horas del inicio del tratamiento.
Hay pacientes no sensibles que tienen una neumonía y sin embargo se les da el alta. Son los pacientes que no tienen factores de riesgo. Si la neumonía lleva ya varios días de evolución, hemos ingresado, ha evolucionado bien, lleva más de 7 días con una devolución de la neumonía, aunque no esté ingresado los 7 días. El respiratorio está bien, no tiene ni linfopenia, ni aumento de transaminasas, ni ningún otro criterio de gravedad, se puede valorar el alta hospitalaria. Se le hace una PCR, si la PCR es positiva, se le puede dar el alta hospitalaria y pasaría a aislamiento domiciliario y control por médico de cabecera. Si la PCR es negativa, se le da el alta, bueno, médico de cabecera o UHD. En mi departamento, este tipo de neumonías las estaba llevando la UHD. En otros departamentos no lo sé. Y si la PCR es negativa, pasa a control domiciliario, pero sin necesidad de aislamiento. Cuando un paciente lo ingresaban en urgencias con una sospecha de COVID en espera de los resultados, hay que estar continuamente monitorizando su situación clínica para descartar los criterios de gravedad con el QSOFA que hemos comentado antes, para chequear la insuficiencia respiratoria. En caso de que la insuficiencia respiratoria, o sea, de que la saturación baje por debajo de 92 con aire ambiente, hay que iniciar la oxigenoterapia. Lo recomendable es esto, no sé si lo veis, es una mascarilla con filtro de aire exhalado para que tú le pones por aquí el oxígeno, el paciente está respirando y no contamina porque hay un filtro que evita que el virus salga. Si es necesario, se pueden utilizar broncodilatadores con cartucho presurizado o cámara o inhaladores secos, pero están totalmente contraindicadas las nebulizaciones por el riesgo que hay de infección. Si no hay shock o manejo si no hay shock, el manejo de la fluidoterapia tiene que ser muy conservador porque podemos empeorar la respiración, la oxigenación. Y en caso de que haya shock o sospecha de sobreinfección, se le da directamente antibiótico-terapia en espera de resultados todavía. Cuando hay una insuficiencia respiratoria o un síndrome de distrés respiratorio agudo, pues hay que iniciar la oxigenoterapia, primero con la mascarilla con filtro de aire exhalado, si no, ya pasaríamos a reservorio y si no, al final, intubación. La ventilación mecánica no invasiva no está indicada, no funciona bien en este tipo de pacientes, entonces no se recomienda utilizarla porque retrasa la intubación. Y en caso de necesidad, si la intubación tampoco es suficiente para mantener unos picos potentes de oxígeno, habrá que plantearse, si es que tenemos disponibilidad en el centro, la ECMO, la oxigenación con membrana extracorpórea, pero vamos, esto es ya tema de más. Habrá también que ir con cuidado con el shock, que lo sospecharemos cuando la tensión arterial media sea inferior a 60 o el lactato sanguíneo sea superior a 18. Si no se dispone de medición de lactato, si hay una hipotensión y hay hipoperfusión periférica, sospecharemos el shock. Podemos pedir una gasometría venosa y ver si está acidótico o no. Y hay que contactar con UCI cuando sospechemos de sepsis con fallo de un órgano, sea un QSOFA mayor o igual a 2, cuando se nos esté desaturando, cuando esté muy taquipneico, cuando la CURP 65 sea igual o mayor a 2, o cuando tenga criterios directos de ingreso en UCI, que sería la necesidad de ventilación mecánica o el shock con necesidad de vasopresores, uno de los dos, o 3 de los menores, frecuencia respiratoria mayor de 30, la FIO2 menor de 200, infiltrados multilobares, confusión, urea mayor de 80, leucopenia importante, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión refractaria. Ya para acabar, quería hablar de la parada cardíaca durante la pandemia. Han salido unos protocolos para recordarnos básicamente que nos tenemos que cuidar, tenemos que intentar protegernos a nosotros. Si hay una parada cardíaca durante la pandemia y la atiende personal no sanitario, habrá que, ante todo, intentar utilizar guantes si hay, si consigue, no usar el DEA y no en ningún momento ni comprobar ni ver la respiración. Se va directamente, si hace falta, con compresiones. Y se olvidan del manejo de la vida aérea. En el soporte vital básico sin médico hay que utilizar como mínimo el EPI básico, gafas, máscara, guantes y bata, y mientras uno hace
las compresiones continuas, el otro hace el DEA y no se ventila con balón máscara, salvo en niños, en los que como la parada suele ser respiratoria y no cardíaca, sí que habrá que hacer 5 insuficientes con balón máscara a ser posible. En el soporte vital avanzado, si los pacientes, si saben que van a atender a una parada, que se vistan con el EPI completo de entrada. Y si no lo saben y se les para adelante, pues uno con el EPI básico inicia las compresiones mientras el resto se pone el EPI completo. Relevan al primero para que se pueda poner el EPI y mientras uno está monitorizando con parches multifunción y si está indicado en su herida, otro coloca un dispositivo supraglótico con un filtro entre este y el balón resucitador para evitar la extensión del virus. No hay que intubar fuera del hospital por el riesgo que hay de infección. Hay que seguir con y luego seguir con el algoritmo de soporte vital básico, de soporte vital avanzado actual. En el caso del hospital, cuanto menos gente mejor, 4 es un buen número, a ser posible todos con el EPI completo. Si sabemos que, o sea, hacer posible no, si sabemos que viene, esperarles todos con el EPI completo y si no hacer como antes, empieza uno con el EPI que tenga, mientras los otros se visten y luego que se vista el que falta por vestir. El que tenga más experiencia será el que se encargará del manejo de vía aérea, intubando lo antes posible con un videolaringoscopio con monitor separado para evitar la proximidad. Poner filtro en el tubo y si fracasa la intubación se pasa a un dispositivo supraglótico con filtro y se continúa la RCP así. En todos los casos hay que ir con mucho cuidado con la descontaminación. Al quitarse el EPI es muy importante, como siempre, el lavado de manos. Y bueno, esto era todo lo que yo os quería contar. Ahora, Gracias. Muchas gracias, María Dolores. Sí, muy bien, estupendo. Voy a compartir ahora la presentación del doctor Mauricio Escárraga. A ver, un segundo. Estamos en ello. Perdón. No era esto. Un segundo. Ahora sí, ¿verdad? Mauricio, ¿estáis viendo la presentación? No, no la veo. No, vale, pues perdona entonces que algo, cosas del directo. ¿Ahora, Mauricio? Sí, ahora sí. Estupendo, pues nada. Vale, pues mi nombre es Mauricio Azcárraga, soy residente de familia del Hospital Comarcal de Vinaroz en Castellón y junto con el grupo de urgencias pues hemos seleccionado 3 casos clínicos que queríamos exponerlos. Entonces, comenzando con la presentación, si puedes, José Luis. A la siguiente, vamos a comenzar comentando esta paciente, que es una mujer de 68 años que se encuentra institucionalizada en una residencia de ancianos, que es valorada por la UHD tras referir en la residencia de ancianos que ha presentado un pico febril. Los antecedentes de la paciente es que tiene una enfermedad del Alzheimer moderada, una dislipemia y una insuficiencia renal crónica. A la siguiente. Eh, Tras el pico febril, lo primero que no se llega a encontrar un foco claro, por lo que deciden hacer un seguimiento y observación. Y tras una semana, al día 7 de estar en seguimiento con la paciente, se puede valorar que a la exploración pulmonar destacan la aparición de crepitantes vivasales de predominio derecho, ante lo cual en un inicio se empieza con un tratamiento sintomático con paracetamol y Atrovent, y seguimos. Y a los 5 días, pues la paciente va con una evolución favorable, con mejoría, se continúa el tratamiento y se decide pues continuar con el manejo por la residencia. Siguiente. Pero al día 18 de haber empezado todo este cuadro, se decide realizar un control a toda la residencia
en la cual a la paciente le toca realizarse una serología con anticuerpos totales, en la cual pues nos sale unos anticuerpos para COVID-19 positivos. 4 días después de este control y de que la paciente iba con una buena evolución, la paciente presenta en la punta del primer dedo del pie izquierdo un hematoma que estaba limitado simplemente a la falange distal. Se consulta con medicina interna y dermatología, y viendo que no había clínica respiratoria, no había clínica en miembros inferiores, la única que era la del dedo, se inicia tratamiento eh, sospechando una vasculitis en Dacortin, aspirina y Oramos para el dolor. Siguiente. Una semana después se realiza el control con el suero nasofaringeo con una PCR que resulta negativa. La paciente presenta una evolución favorable hasta 2 semanas después, cuando empieza con un mal estado general, una disnea progresiva que va hasta el reposo y desaturaciones. UHD valora a la paciente, le comienza el tratamiento con Clexane, continúa con el tratamiento que ya llevaba el Dacortin y la remite a urgencias. Si pasamos al siguiente. Ese mismo día en urgencias, pues la paciente a la exploración a destacar presentaba una taquipnea, saturando 97, pero llevaba ya oxígeno suplementario a 6 litros por minuto y la misma auscultación con los crepitantes basales. En la analítica cabía destacar la insuficiencia renal, un aumento del ProBNP, unas troponinas elevadas, una LDH de 900 con una PCR de 7 y una ferritina de 300. Una gaso arterial en la cual pues a destacar estaba la hipoxemia con una PO2 de 37 y un dímero D de 1,54 con los rangos de valor del dímero D normales de 0,3 a 0,5. El electro de la paciente era un electro sinusal. Se le realiza una nueva PCR que sale negativa, pero en la radiografía de tórax podíamos ver infiltrados pulmonares bilaterales. Se decide ingresar a la paciente a la planta de medicina interna, pero la paciente presenta un empeoramiento con hipoxia, falleciendo al día siguiente de haber ingresado en planta. La paciente se sospecha una neumonía que, además de haber presentado la vasculitis, podría haber presentado una tromboembolia en la causa de toda la hipoxemia y el empeoramiento del paciente. Si pasamos al siguiente caso y ya dejamos para el final las preguntas que tengan. El segundo caso es una mujer de 64 años que en un primer día consulta en el centro de salud porque tuvo un cuadro clínico de fiebre, escalofrío, cefalea y náuseas. Se inicia tratamiento sintomático con almidón y primperan, tras lo cual, tras unos días, 3 días después, vuelve a reconsultar en urgencias del centro de salud porque el cuadro persistía con náuseas y vómitos. A la exploración física lo único que se palpaba eran algunas molestias sin localización y se continúa y ajusta el tratamiento analgésico con paracetamol y sales de rehidratación y dieta astringente. Tras lo cual la paciente 2 días después vuelve a reconsultar, pero ahora presenta un pico febril, además de tos con expectoración y un dolor en el oído derecho. Con esto es remitida a urgencias al hospital y en donde a la exploración física se puede objetivar una taquipnea de 27 respiraciones por minuto, el dolor en el oído con un conducto hiperémico y un trago positivo, pero a la exploración pulmonar, pues si bien tenía una respiración apneica, estaba acelerada y se podía percatar a la auscultación unos estertores crepitantes de predominio derecho hasta tercio medio, pero también tenía crepitantes basales en hemitórax izquierdo. Se realiza una analítica en la que cabe destacar una PCR elevada y una gasometría con un PO2 de 69. La radiografía de tórax
se puede observar un pequeño infiltrado en el lóbulo superior derecho sin otros datos, ante lo cual pues se inicia tratamiento. En la siguiente diapositiva podemos, ¿no? Con oxígeno, paracetamol, se inicia tratamiento antibiótico con levofloxacino y se empieza tratamiento con lopinavir y ritonavir, 400 miligramos cada 12 horas, interferón beta. El paciente tolera bien el tratamiento, se toman muestras de cultivo de esputos, PCR para COVID-19, además de antígenos para Legionella y Streptococcus, y se decide el ingreso. Ingresa en planta de medicina interna y tras una evolución favorable en una analítica al día 14 de haber empezado todo el cuadro, se puede ver que había una elevación del dímero D hasta 700 y una PCR que se había elevado hasta un pico de 29. El hemograma presentaba dentro de todos valores normales y tras lo cual se decide continuar con el manejo. Había completado todo el tratamiento antiviral y si pasamos al siguiente, se realiza una radiografía de control donde se observan varios focos algodonosos, no se observan derrames y el resto estaba normal. Con la evolución favorable se decide realizar en la siguiente diapositiva una nueva analítica en la cual se ve el descenso del dímero D, el descenso de la PCR. Ya como había mencionado, la paciente presentaba una evolución favorable, estable, no tenía alzas térmicas ni picos febriles, tampoco había necesidad de oxígeno durante los últimos días, se mantenía con saturación encima de 95 sin oxígeno, con aire ambiente, y en una radiografía de tórax, pues sí que había una presencia de los infiltrados, pero estos ya no progresaban a más. Se realiza entonces una PCR de control de exudado-faringio. Vamos a la siguiente. En los estudios que he comentado de los antígenos de Streptococcus y Legionella salen negativos, los hemocultivos también salen negativos y bueno, el esputo sí que salió positivo para COVID-19. La siguiente. Al día 21 de todo lo que había empezado el cuadro, es cuando se realiza la PCR de control, en la cual sale negativa. A esta paciente se decide dar el alta a domicilio, pero en este caso es el seguimiento por la UHD, comenzando el aislamiento domiciliario. Si pasamos a la siguiente. Entonces, tras ser dada de alta al día 21 y haber empezado el aislamiento, a los 9 días de aislamiento en domicilio, es nuevamente remitida a urgencias a ser valorada por la OHD, porque la paciente comienza a presentar un dolor costal en el hemitórax izquierdo que se acompaña con aumento de la inspiración, además de disnea a moderados esfuerzos. A la exploración, lo único que se podía objetivar era una saturación del 92% sin llevar oxígeno y crepitantes bivasales a la auscultación pulmonar. En la analítica, pues aquí hay un aumento bastante considerable de la PCR y del dímero D. En la gasometría venosa podemos ver una PO2 baja dentro de lo que es una gasometría venosa, y en la radiografía de tórax lo que sí que se podía observar eran transducciones de fibrosis y un pequeño derrame pleural izquierdo, a lo que se realiza una ecografía torácica en la cual sí que se puede evidenciar, si vamos a la siguiente, un pequeño derrame pleural que no es subsidiario de punción, y tratando de descartar un tromboembolismo, se realiza además un ecodoppler de miembros inferiores, los cuales salen normales. Se inicia ante todo esto tratamiento. Se hace también se hace un ecocardiograma en el cual lo único que se detecta es una insuficiencia mitral leve, y se inicia el tratamiento con enoxaparina tras los hallazgos encontrados. Tras ver
tras haber vuelto a ser ingresada en la planta de medicina interna, manejo con enoxaparina para el tromboembolismo, y presentar una evolución clínica normal, favorable, con mejora de todos los síntomas, al día 38. Eso quiere decir desde una semana, 2 semanas después de haber vuelto a haber ingresado, se decide la alta hospitalaria, dada alta en seguimiento con la OHD y con enoxaparina de tratamiento. Y se realiza un control en consulta al mes de haber sido dada de alta, en el cual la paciente se encontraba asintomática con una exploración totalmente normal. El único hallazgo era que en la radiografía de control de tórax había una persistencia de pequeño derrame pleural. Pendiente de una nueva valoración en consulta, la paciente continúa con tratamiento con Clexane a dosis profilácticas. De esta manera, pues, hasta aquí llega este pequeño caso. Si pasamos al último caso ya, en este último caso vamos a ver la evolución de un paciente que comienza es un varón de 66 años, comienza con un cuadro que ya llevaba 12 días de evolución, en el que solamente tenía astenia, se sentía sin ganas para nada. No tenía ninguna otra molestia, no tenía tos, no había expectoración ni dolor torácico, pero decide acudir a urgencias porque el último día empezó a tener disnea en reposo, además de tos, sin expectoración. Entre sus únicos antecedentes hay una hiperuricemia con muchos ataques de gota recurrentes, y el paciente, pues cabe destacar que es médico trabajando en urgencias. Pasamos a la siguiente. En exploración en urgencias, lo que se puede destacar es una frecuencia respiratoria a 24 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno al 91% sin llevar oxígeno, y en la exploración pulmonar la taquipnea y la auscultación con los crepitantes basales bilaterales. Y en la analítica, pues un aumento de la PCR y la ferritina, tras lo cual se realiza una radiografía de tórax, en la cual, pasamos a la siguiente, podemos ver una condensación en el lóbulo inferior derecho, que iba un poco en contra de la exploración física, y con todos estos datos, pues se decide ingresar al paciente en medicina interna para manejo con el diagnóstico de una neumonía por una insuficiencia respiratoria parcial. ¿Qué es lo que sucede? Durante las primeras 24 horas, el paciente empieza a presentar un empeoramiento del cuadro, pasando a una insuficiencia respiratoria grave, y pasa durante el día a cuidados intermedios y posteriormente a la UCI, precisando el soporte ventilatorio con CPAP, el cual durante los días en UCI va progresando de manera favorable a gafas nasales y posteriormente a un íntimas al 30%, mejorando la disnea hasta ya no tener trabajo respiratorio. Durante la estancia en la UCI, y pasamos a la siguiente, el paciente completa el tratamiento con Caletra, Dolquine por 5 días, acitromicina y ceftriaxona por 5 y 7 días respectivamente. Se le administra una única dosis de tocilizumab y se le administra además prednisona a 1 miligramo kilo durante 5 días. Cabe destacar que ante todo esto, el paciente entre los datos analíticos presentaba glucemia sobre 200 y una glicada de 9, la cual se controla con insulina. Al día 12 de estar ingresado en el hospital y junto a la evolución favorable que presenta en la UCI, se decide hacer un control analítico, y en el cual hay una normalización de todos los reactantes de fase aguda, una disminución del dímero D, y se decide dar de alta de la UCI pasando a planta de medicina interna. Pero durante 2 días después de estar ingresado en planta, empieza a presentar un dolor abdominal en flanco derecho, en todo el abdomen derecho. El paciente refiere que había tenido alguna deposición líquida los últimos días, pero ningún pico febril.
En una analítica de control ese día se objetiva una leucocitosis con neutrofilia y a la solicitud de los antígenos para Clostridium estos salen negativos. Al día siguiente el paciente persiste con el dolor abdominal y se realiza una tomografía abdominal en la cual se puede observar un gran nemoperitoneo secundaria a una perforación de colon derecho. El paciente pasa a una intervención quirúrgica de urgencia en la cual se realiza una colectomía derecha, una anastomosis y reingresado nuevamente a la UCI para control postoperatorio. Se inicia tratamiento con meropenem durante 10 días y presenta una evolución favorable. A los 5 días del postoperatorio y de estar en la UCI, con los controles analíticos con mejoría y una buena función de la colostomía, se decide pasar al paciente a planta para completar el tratamiento. Se completa el tratamiento el día 25 de ingreso en el hospital y 2 días después vuelve a presentar un pico febril. Pero ahora este pico febril viene asociado a un dolor costal en el hemitórax derecho e hipocondrio derecho. Se realiza una radiografía en la cual se podía ver un pequeño derrame pleural, tras la cual se solicita una tomografía en la cual se puede observar el derrame pleural derecho condicionando una telectasia del lóbulo inferior derecho y parcialmente del lóbulo medio y un pequeño derrame pleural izquierdo. Y además se objetiva una colección subhepática del líquido perihepático. Tras esto se realiza una toracocentesis en la cual se obtiene 1100 mililitros de líquido marino turbio y se inicia tratamiento nuevamente con meropenem de un nuevo ciclo de 10 días asociado a vancomicina durante 4 días. El paciente vuelve a presentar una evolución favorable y se realiza el día 36 un primer control de exudado nasofaringio, el cual resulta negativo. Una semana después, el paciente ya presenta una evolución favorable, se resuelven todas las complicaciones infecciosas y respiratorias y el paciente ya no precisaba oxígeno, ya había progresado a nutrición oral con una buena tolerancia, había comenzado a realizar rehabilitación, el paciente ahora hacía caminatas por planta con andador sin ayuda. Esta radiografía que ponemos aquí iba en la primera diapositiva junto con la tomografía, es donde veíamos cuando estaba el derrame pleural, un pequeño error de colocación de diapositivas. Como decía, el día 44, tras la evolución favorable, se realiza un nuevo control del exudado nasofaringio. Este resulta negativo, entonces con todos los datos de una evolución favorable, se decide, además del adecuado control glucémico, se decide dar de alta al paciente para continuar con el manejo de su diabetes y controles por consulta para el control de la colostomía. Este es el tercer caso y con esto terminamos la presentación de los casos que hemos estudiado. Queríamos enseñaros. Bueno, gracias también Mauricio y la doctora María Dolores Moya. No veo preguntas en el chat en estos momentos, pero bueno, si alguien incluso quiere desmutarse y hacer una pregunta, digamos, por el sonido, también podría hacerlo. Entonces tenemos la oportunidad y si vosotros pues queréis reincidir o reforzar alguno de los mensajes que habéis dado, pues también tenéis la oportunidad de hacerlo. Yo me silencio, no molesta. Gracias. Yo sí, mientras tanto, alguien se llama a preguntar algo. Nada, enhorabuena
la doctora Moya por una gran presentación. Sí, veo que la doctora María Ángeles Medina nos hace una pregunta en el chat. Quiere preguntaros sobre la ecografía pulmonar, si la habéis manejado en urgencias. ¿El qué? La ecografía pulmonar, si la habéis manejado en urgencias. Yo no. No, no, no. Si la manejamos ahora o en el caso clínico. No, en urgencias yo no he manejado para nada la ecografía pulmonar. Yo he hablado de la ecografía pulmonar porque haciendo la revisión de esto, hablaban de que era muy interesante y sí que me consta que en Madrid se ha utilizado mucho en la IMED, pero en la UME, como se llame, pero que vamos, que aquí no, que yo en mi experiencia no tengo. Bueno, aprovechamos para recordar que la última sesión, ¿verdad?, de los módulos formativos se va a dedicar precisamente a eso, a la ecografía pulmonar en el diagnóstico de la neumonía por SARS-CoV-2. O sea que habrá oportunidad de profundizar en eso. Gracias. Perdona, José, hay una pregunta en el Sí, chat sí. de María José Muñoz Ballester que dice que le llama la atención que en la presentación se había comentado que no se debía utilizar la ventilación mecánica no invasiva y, sin embargo, en el tercer caso se usa la CEPAP en el momento en que entra en UCI. A ver, yo no he dicho que no se deba de utilizar. Yo lo que he comentado es que la ventilación mecánica no invasiva no está dando muy buenos resultados en muchos casos. Entonces, no debe de retrasar la intubación. El caso este, este caso lo ha hecho Mauricio. A lo mejor él sabe por qué lo utilizaron. Igual era un paciente obeso que retenía oxígeno, no sé, que comente, pero que no es que esté contraindicado. Es simplemente que no debe de retrasar la intubación. La intubación tiene que ser precoz cuando preveas una mala evolución por el riesgo del distrés. ¿Tienes algo que añadir, Mauricio, sobre por qué se le hizo la cepa, se le puso la cepa para el paciente? Sí, a ver, el motivo de la CEPAP en principio fue una prueba terapéutica estando en la UCI, tratando de evitar llegar a la intubación, viendo que el paciente presentaba así una insuficiencia respiratoria, no del todo con datos objetivos para realizar una intubación, se decide por la CEPAP antes de intubar, y viendo que tras esta presenta mejoría, se decide pues continuar y luego ir progresando a gafas de alto flujo y luego volviendo a la mascarilla. Te pregunta también la misma compañera si sabes por qué se perforó el colon en el tercer caso. Pues esa es una pregunta que se estaban haciendo todavía. No, lo he quitado y no se Es van a una, ponerme en la voz. es una, como te digo, es lo que queríamos con los casos clínicos era un poco mostrar las múltiples manifestaciones y complicaciones que pueden haber en los diferentes casos. El paciente en un principio entraba por una neumonía y tras estar hospitalizado y las comorbilidades y todo esto, pues hay complicaciones. Y es lo que comentaba yo en la exposición cuando decía que empezamos primero diciendo que el COVID era tos seca, fiebre y dificultad respiratoria y ahora vamos casi que todo es COVID, porque puede manifestar muchísimos síntomas de distintas y complicaciones que se van complicando y complicando, te entran por una cosa, uno que entra con diarrea acaba con neumonía bilateral, tromboembolismo pulmonar y cuando sale una vasculitis. Entonces, un poquito lo que Exacto. quería enseñar Mauricio con los casos. Exacto, un poco por eso, porque la verdad es que digamos, la primera paciente que presenta un pico de fiebre sin foco, luego presenta un foco pulmonar, se controla esto, luego presenta una vasculitis en primer dedo eh, y luego de una evolución no favorable durante un mes empieza con una disnea brusca y, y el peor de los casos, cuando luego pues tenemos pacientes que se los sigue desde el centro de salud y ingresan una vez, ingresan dos veces, o el otro caso, que una clínica simplemente de astenia y luego pues ingresan al hospital y, o sea, encuentras placas horrorosas, analíticas fatales
y progresiones a veces favorables, a veces se complican. No veo más preguntas en el chat. No sé si queréis, María Dolores, aprovechar para subrayar algo, quizá algún aprendizaje de los que habéis tenido que adquirir en estos, o Mauricio, en estos meses tan duros y tan complejos y con este virus, como decía una de las compañeras, ¿no? El virus de las mil caras, ¿no? Y cuánto queda por aprender. No sé si queréis subrayar algo en todo Yo esto. creo que no había estudiado tanto en mi vida desde la oposición. O sea, era acabar las consultas y irte a casa a ver qué era lo que tenías que era lo que podías averiguar, porque era una sensación de estar completamente desvalido, como si no tuvieras ni idea de nada. Pero bueno, yo creo que también hemos aprendido un poquito, bueno, yo no sé el resto de los compañeros, pero yo acabo de llegar al centro donde estoy, trabajo también en el hospital de Gandía en urgencias haciendo algún refuerzo, no mucho, entonces tampoco he tenido grandes experiencias hospitalarias, ¿no? Pero en el centro donde estoy llegué con el traslado este de octubre y, bueno, me ha parecido que la gente, mis compañeros, los médicos eran personas maravillosas, estupendas y súper... se hace mucho equipo. En el centro que estaba yo antes no había esa sensación de equipo. El otro día, hablando con un visitador médico, me dice, bueno, María Dolores, a ver si un día podemos quedar y tal. Digo, no sé, digo, a las 10 salimos todos a tomar café si podemos. Dice, ¿todos? Dice, pero si en ese centro nunca ha habido equipo, siempre ha ido cada uno a su bola. Y yo creo que un poquito sí que nos ha unido a todos los médicos, ¿no? El encontrarnos todos así, como veo que todos dicen que todos se han sentido igual que yo, ¿no? Nos ha unido a todos mucho. Estamos ahora como formando más equipos. Las decisiones en mi centro de salud, dirección nos iba diciendo cosas y nosotros íbamos siempre 1 o 2 pasos por delante porque cuando ellos decían que no había transmisión comunitaria, nosotros teníamos claro que sí que la había y empezamos a tomar medidas nosotros. Y todos los días hacíamos reuniones para ver qué podíamos hacer, qué no. Hemos hecho un trabajo de equipo de verdad, lo que debe de ser la medicina de familia. Y la verdad es que por intentar sacar algo positivo en todo esto, yo creo que nos ha enseñado un poquito que los equipos de salud funcionan y que tenemos grandes compañeros y grandes profesionales en todos lados, todos muy involucrados. Bueno, estoy muy contenta con la sensación de equipo que nos ha dado la pandemia. Espero que se mantenga. Creo que es compartido por tus compañeros por lo que veo y yo imagino que para Mauricio como residente de tercer año esto ha sido como un tercero y un cuarto, ¿no? Todo junto, ¿no? Lo digo desde la distancia, ¿no? Pero creo que el aprendizaje para vosotros entre la residencia tiene que haber sido, no sé, como una aceleración, ¿no? O no sé, ¿cómo lo definirías tú, Mauricio? A ver, lo que hemos vivido los residentes en cada hospital ha sido diferente, pero al final un poco lo mismo. Creo que todos lo que queríamos era tratar de ayudar, de poner el hombro, de todos tratar de que sacar la faena, de formar los protocolos, porque un día tenías un protocolo, al día siguiente tenías otro, no te aclarabas, estabas con los seminarios que estudiar y, a ver, yo creo que los residentes en todos los hospitales han dado la talla y, y no creo que haya residente que no haya podido trabajar y no haya querido ir porque estamos todos predispuestos a sacar esto adelante. Bueno, pues muchas gracias. Yo no veo más preguntas en el chat, María Dolores y Mauricio. No sé si queréis añadir algo más para cerrar la sesión de hoy, algo Y que quiero queráis. recordar, porque Ángela me ha dicho que recuerde que tendréis esto grabado a partir de la semana que viene y que las preguntas las tendréis la semana que viene. Nosotros ya las tenemos estructuradas, las mandaré esta noche. Supongo que la semana que viene ya estarán colgadas. Bien, pues yo nada, no, perdonad. Era solamente permitir recordarles que el jueves que viene, este 2 de julio, tenemos la cuarta sesión. Como ven, es atención domiciliaria, volver a empezar, con el doctor Lorenzo Pascual, la doctora Nuria Martí y la residente Elena Carrasco. Y yo creo que, ¿os parece? Podemos despedir la sesión de hoy
y agradecer muchísimo a todos los asistentes que hayan estado ahí y especialmente felicitaros a vosotros, María Dolores y Mauricio, por la excelente presentación y revisión que habéis hecho de urgencias en el COVID. ¿Vale? Y no, gracias a todos. Hasta este próximo jueves. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos por ahí. Podemos con esto. Claro que sí. Gracias. Buena tarde a todos.